Bueno, apenas un botón de muestra de lo que ha sido el padecimiento de tantas personas, o los viejitos que tuvieron meses en los hogares geriátricos. Exacto. Bueno, cuántas cosas que todo el mundo tiene una historia para contar, ¿no? Todo el mundo tiene una historia para tenemos. contar. Y lo peor, los seres que no pudimos despedir, que no se pudieron despedir, justamente víctimas de la pandemia. Y también la cantidad de actividades que se vieron alteradas por todo esto. En los medios de comunicación, todo lo que era el trabajo a distancia, conducir programas vía Zoom, hacer entrevistas de manera telefónica, todo distancia. Bueno, ¿no? acá incluso habíamos armado equipos, equipo A, equipo B, por si acaso el equipo A se terminaba contagiando, quienes entraban y demás, hisopados todos los lunes, bueno, una serie de condiciones para poder trabajar totalmente inusitadas, pero en definitiva nos ha salvado y nos ha permitido contactarnos durante los 2 años más jorobados de la pandemia todos los días, porque acá hemos estado. Y esta era una posición habitual nuestra de los viernes, hacíamos la famosa juntada de los viernes, invitábamos a personalidades de los ámbitos más distintos para que nos cuenten cómo estaban atravesando esa situación. Claro, todos encerrados, muchos aislados, entonces desde sus lugares Sí. nos conectábamos para hablar de cómo seguía la vida, de sus experiencias y demás, con deportistas, científicos, comerciantes, artistas también, de sí. todo. También la cantidad de artistas en el país y en el exterior que pudimos entrevistar también en el Café de Telefe Noticias, porque así lo obligaba la distancia, ¿no? Todo a través del Zoom. Y la juntada... Sí, la juntada de los viernes. Bueno, exactamente, que se hizo tradicional los días viernes. Hoy la vamos a replicar para hablar justamente con esta juntada a través de la distancia, con algunos protagonistas. Cada uno fue protagonista a su manera de lo que fue el confinamiento. Bueno, ¿no? nos ha ayudado mucho la tecnología, así que ahora, mediante la tecnología, los vamos a presentar a ellos, los vamos a sumar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, qué lindo vernos ¿Qué tal, y doctor? escucharnos. Hola, ¿qué tal? El gusto de verlo, un placer. Bueno, Cecilia Biagioli, gran deportista, una de las grandes deportistas de la historia del deporte de Córdoba. Sí. ¿Cuántos Juegos Olímpicos, están? Cecilia? ¿Cuántos Juegos Olímpicos? 5 juegos, que bueno, por la pandemia peligraba el quinto, ahí estuvo, Claro. ahí al filo de no poder concretarse. Ahí está, porque estaba el tema también de los deportistas que no podían entrenar Exacto. si no era en su casa. Sí. Y cómo hacía una nadadora olímpica, nado abierto y demás, con la imposibilidad de salir prácticamente de su entorno. Bueno, y es Ya nos posible vamos a ocupar. cuando mencione el tenor de Alberdi, inmediatamente sepan de quién se trata, porque las imágenes y sobre todo su voz se terminó viralizando no solamente en Córdoba, sino también en todo el país. Y está Ricardo Martínez también con nosotros, tenor, como se los presentaba, que bueno, de alguna manera le ha sacado más de una sonrisa a aquellos que eran vecinos y a aquellos que no, ¿no? Porque las redes sociales jugaban un papel importante en ese momento. Hola, Ricardo, ¿Qué tal, ¿cómo Ricardo? estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en un momento más agradable que cuando Claro fue que hace sí. 5 años atrás, ¿no? Realmente. Claro Bien, que sí. bien. Y podemos arrancar recordando lo que era una imagen, sobre todo en los primeros meses Sí. del confinamiento. En las casas, en los balcones, donde por ahí se aplaudía a los médicos, tanto encierro y esa necesidad de conectarse. Esto pasaba cuando Ricardo nos entregaba su arte y los vecinos agradecían. Ave María. Qué bárbaro. Los aplausos de la Da gente. para de los que aplaudirlo estaban- ahora, ¿no? Claro, de los que estaban en los balcones. ¿Cómo surgió la idea, Ricardo, en ese momento? Mira, la verdad que estaba, bueno, de más estar así que estábamos todos encerrados y en un momento nos dijimos que, a ver, salgo y si la gente me chifla, meto adentro de nuevo, digo, porque la verdad que salí con temor porque pensé que era un riesgo, ¿no? Pero la verdad que en la primera canción, después que empezó la gente a
sacar sus celulares y con la linternita saludaban y realmente fue una conexión que realmente yo desde ese tiempo he valorizado más la música, ¿no? Cómo la música une hasta en esos momentos, ¿no? Fue increíble realmente. Doctor Pizzi, y ustedes convivían entre el combate cuerpo a cuerpo, porque eran los médicos, las y los enfermeros, los equipos de salud. Mientras tanto, veían todo este tipo de manifestaciones de la gente que trataba de amoldarse a algo que nunca prácticamente habíamos vivido, ¿no? Sí, es algo desconocido con una capacidad destructiva inimaginable que nos dejó una experiencia que no está en toda la historia sanitaria argentina. Nosotros perdimos la mitad de nuestro cuerpo médico. Hay una placa que hizo el decanato de medicina que está en la escuela práctica que lleva 10 minutos para leerla. Ha sido algo desgarrador, inclusive cuando teníamos los internados que no podían estar ni tocarlos, ni estar en contacto, y que vos salías del hospital y estaban todos los familiares, la madre que te decía, se salva mi hijo, se salva mi esposa, o sea, y vos no sabías, porque vos no sabías de qué se trataba, era algo realmente desconocido. Y fíjense en un detalle que nadie habla, pero los últimos estudios posteriores a la pandemia, que son estudios multicéntricos de lugares de primer nivel técnico-científico, dice que no murieron 8 millones, que murieron 20 millones, y esos 20 millones por cuestiones conexas con enfermedad. Claro. Y que la pandemia nos quitó 18 meses de expectativa de vida a los seres humanos. Qué bárbaro. Doctor, 18 meses de expectativa de vida a los seres humanos. ¿Sintieron reconocimiento tras la pandemia? Era algo tan, qué sé yo, tan avasallante que de pronto nosotros no prestamos mucha atención a eso. Quizás a lo mejor cuando venía un compañero y nos decía, profesor, ¿usted sabe que los vecinos me están haciendo problemas en el edificio? Claro. O cuando venía de pronto un enfermero que le dijeron que por favor que se fuera. Entonces sí, evidentemente ahí sentíamos... pero nosotros estábamos imbuidos en esto que era una lucha absolutamente desigual. Y lo más triste de todo esto cuando uno hace, qué sé yo, el inventario de la retahíla de errores que hubo a nivel internacional, a nivel nacional, o sea, es algo que indigna, porque uno lo mira para atrás e indigna. Solamente con el tema de no haber utilizado en tiempo y forma la vacuna que era la mejor, la que ganó el premio Nobel, y que le dimos los 2.000 voluntarios en el Hospital Militar Central, solo con eso hubiésemos salvado 40.000 argentinos. Ahí está, ¿no? Bueno, y veíamos en la vida cotidiana la cantidad de cosas que resultaron afectadas. Una supercampeona, campeona de la vida como Cecilia, enfrentándose a la necesidad de continuar desarrollando su deporte, su pasión, que podemos ver imágenes, ¿no? Para repasar cómo entrenaba Cecilia Biagioli en pandemia. Porque, mirá. Ceci, tenías un juego olímpico, ¿no? en un tiempo más adelante, ¿no? Así que no había forma de parar. Exacto, sí, hoy veo esas imágenes y me lleva a esos momentos. Realmente fueron durísimos para nosotros, para todos obviamente, pero bueno, nosotros teníamos en mente un objetivo y la incertidumbre de no saber cuándo iba a pasar eso, si iba a seguir mucho tiempo más. Entonces bueno, seguíamos alimentando por ahí la cabeza más que nada, de seguir activos, de seguir ahí, bueno, con mi hijo que me estaba acompañando, pero bueno, en nuestro caso el tema del agua, ¿no? El agua de salir de nuestro medio. Tuvimos 4 meses sin nuestro medio, sin la pileta, hasta que nos habilitaron a través del gobierno, a través de la Agencia Córdoba de Deportes y demás, que pudimos retomar en un natatorio nada más. Íbamos por turnos también, de a poco, los que estábamos dentro del seleccionado, los que teníamos la chance olímpica, empezar ahí ya después de esos 4 meses de encierro. Entonces, bueno, ahí comenzamos un poquito, pero hasta 8 meses te diría que fue una incertidumbre total y bueno, movernos en casa, juntarnos con otros compañeros por Zoom, así, a hacer el trabajo físico, fue durísimo, sí. Ricardo, con los artistas en particular hubo todo un tema, y sobre todo los artistas que viven de su trabajo, de la música, por la pérdida drástica de contacto con el público,
con los escenarios, las grabaciones, no había más nada de eso, y a partir del contacto virtual fueron buscando mantener por lo menos el espíritu. Eso te tocó también a vos, ¿no? Estar encerrado y compartiendo tu necesidad de libertad, y también tratando de calmar, de ayudar, de mandar un mensaje a través de la música, ¿no? Sí, realmente, como te decía antes, fue increíble, y yo valoricé más la música en ese momento todavía, ¿no? Ajá. Pero también adentro nuestro era bastante duro porque el trabajo no parecía, ¿viste? Y tuvimos que buscar formas de hacer conciertos en línea. He cantado hasta en cumpleaños virtual. Claro. Claro, aparecieron, por ejemplo, los bailes virtuales, Pero ¿no? claro, la Pepa Brizuela, pero fue uno de los que hizo punta, por ejemplo. Sí, Camilo Nicolás también, cordobés, Claro. se metía hasta casi en la casa de todos los cordobeses tratando de divertirlos y demás. Ceci, vuelvo con vos para preguntarte cómo hacías en ese momento con tu hijo, ¿no? Para crearle, no sé, un ambiente armónico y para que no supiera de alguna forma de la gravedad de lo que estaba Lo que pasando, pasaba con ¿no? tantas familias que estaban ahí, ¿no? Todo Eso el le día pasaba con los a chicos. mucha gente que tenía chicos chiquitos Claro. en casa. Sí, Juaco estaba ahí ya en cuarto grado, estaba en segundo grado, estaba, bueno, todo lo que era virtual, mandaban las señas, mandaba por virtual Las todo tareas. lo que tenían que hacer, se juntaban con compañeritos, pero bueno, tratábamos también de no ver tanto o de no escuchar tantas noticias, porque la verdad que Sí. eran algunas que eran positivas, otras no tanto, entonces tratamos de abstraernos un poquito de eso, porque realmente ya el estar encerrados, nuestra cabeza funcionaba a mil. Entonces, con Joaco, bueno, trataba de inculcarlo conmigo, vení, vamos a hacer esto, vamos a andar en bici con un rodado, con un que se Monopatín, engancha la algo bici así. para poder rodar, para poder usarlo. Entonces, tratábamos de estar, viste, conteniéndolo, porque bueno, no entendía mucho de por qué no puedo salir a comprar, por qué no puedo salir a andar en bici, por qué no puedo hacer tal cosa. sí. Entonces, fue complicado, ¿no? Fue muy fea esa situación. Doctor, usted que ha sido uno de los rostros de comunicación médica, científica de la pandemia, le pido un resumen breve para cerrar esta conversación. ¿Hemos aprendido algo respecto de la salud? Los médicos, por supuesto que sí, los científicos, pero nosotros después nos relajamos, hemos vuelto a los hábitos, pero ¿ha mejorado en algo el comportamiento de la gente, le parece, en cuanto al cuidado? No, en absoluto. O sea, los médicos, la infraestructura sanitaria argentina mejoró, tenemos más respiradores, tenemos más experiencia, tenemos una vacuna que es argentina ahora. La medicina, como en todas las guerras y como en todas las pandemias, avanza de una manera inusitada. Hay muchos proyectos que han mejorado mucho cuestiones de cáncer de cuello de útero, cáncer de pulmón, con el mismo esquema que descubrió la húngara de la vacuna Pfizer Moderna, o sea, la vacuna con el RNA mensajero. Pero los seres humanos me parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Nosotros hacíamos pruebas y subíamos a los micros urbanos, apenas terminó o se permitió subir, y había peleas adentro, peleas de cerrar la ventanilla que hace frío, no, abrila porque hay que ventilarlo, y estaba la calcomanía de cosas. O sea, Sí. los botellones con alcohol ya no están más en los restaurantes, Así es. no están más en las cosas. O sea, entonces quiero decirle que alguien sube a un lugar de esto y te tose en la mano, en vez de haber aprendido de toser en el pliegue del codo. Así Y esa mano llena de porquería, virus, bacterias o cosas, después toma la baranda para bajar o el picaporte de una puerta que vos abrís y demás. No hemos aprendido absolutamente nada. ¿Quieren una prueba más contundente? A ver, Ha bajado el índice de vacunación notoriamente, Así es. notoriamente, y hoy tenemos hasta riesgo de sarampión. Entonces, cual. ¿qué significa esto? Que la gente ni siquiera... Hay un porcentaje enorme de madres que nos están fallando, que no están cumpliendo con el calendario que es ley nacional. Así es. Por lo tanto, estamos muy, pero muy preocupados. Y en constante accionar, tratando de subsanar todo el daño que dejó el COVID, porque aunque ustedes no crean, los hospitales y escuelas están tratando de sacar a flote gente, y hay algunas cosas que no podemos sacar a flote. Bueno. Hay problemas cardíacos que han quedado, hay problemas de falta de olfato que quedaron para siempre.
hay problemas de demencia que no lo podemos solucionar más, y todos los días viendo problemas auditivos, problemas oculares y demás. O sea, esto ha sido un desastre. Realmente. Y la indiferencia y indolencia evidentemente están presentes. Así es, porque pasa el peligro y baja la guardia, lamentablemente. Ya no tenemos más tiempo, pero le podemos pedir a Ricardo que nos Una interprete estrofita algo, que nos cante algo cerrar. y así nos vamos a la pausa. Con todas las limitaciones que tiene, que sea vía Zoom, sin micrófono a mano, Claro, y sí, todo esto, sí. pero para recordar lo que fue. A ver qué sale. Como si Bueno, estuviésemos ahí en los balcones. Exacto. Che bella cosa, la giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta, l'aria fresca parecchia una festa, che bella cosa la giornata sole. Ahí está. Ahí está, bueno. Gracias. Più bello, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole, oh Gracias, sole Ricardo. mio, Qué genio. sta in fronte a te, sta in fronte. Ahí está. Aplaudimos todos desde nuestros balcones. Excelente, excelente. Gracias. Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.